¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a Estilo en el Desierto y el proyecto Urbanizante. Hoy día, domingo 25 de octubre del 2020. El día de hoy, justamente, tenemos la presencia del doctor Edilberto Cabrera Idme, quien nos va a hablar un poquito sobre lo que ha sucedido en estas semanas, en estos días prácticamente. Hace poco se ha aprobado unas directivas, unas modificaciones del TUO, del texto único de procesos de SUNARP, de registros públicos. Entonces, para eso, el doctor Edilberto ha tenido a bien estar con nosotros en la tertulia de hoy día domingo 25, y nos hablará un poco sobre lo que ha sucedido. Doctor Edilberto, muy buenas noches y bienvenidos a Urbanizante. Hola Carlos, buenas noches con los amigos que se van uniendo a esta transmisión. Hoy ya queremos conversar algunas partes sobre las recientes modificaciones que se han introducido al Reglamento General de los Registros Públicos. El día 14, 15 de octubre se publicó en el Diario Oficial del Peruano la resolución 146-2020, emitido por el Superintendente Nacional de los Registros Públicos, donde se hacen diversas modificaciones al Reglamento General de los Registros Públicos, como lo hemos anotado, ¿no? Entonces, hoy quisiéramos compartir algunas ideas, algunas primeras ideas en realidad, que nos sugiere esta modificación, ¿no? Estos cambios normativos en el reglamento, ¿no? Ese es el objeto de esta conversa, estimado Carlos. Y a ver, pues, qué cosa seleccionamos de todo lo que está por conversarse, porque esta directiva agarra varios tópicos del reglamento, ¿no? En la parte considerativa de la resolución, un poco se señala cuáles son las razones que suscita o provoca esta modificación. Y fundamentalmente me remito a dos considerandos de la resolución, donde dice literalmente lo siguiente, ¿no? Dice que en el marco de la revisión y mejora de los procedimientos registrales, se ha advertido la necesidad de contemplar reformas en las instituciones de suspensión y prórroga del plazo de vigencia del asiento de presentación. O sea, un primer rubro es la suspensión y las prórrogas de los plazos del registro, y también los referidos a los recursos impugnatorios, es decir, la segunda instancia, ¿no? ¿Para qué? Dice, para evitar actuaciones que bloqueen e impidan innecesariamente que un título presentado en fecha posterior acceda al registro, acarreando su suspensión por incompatibilidad de título con el título prioritario. Asimismo, también señala en esta modificación, la resolución, que los mecanismos utilizados pueden ser de la más diversa índole, obviamente, ¿no? Y abarcan desde la presentación de solicitudes de inscripción manifiestamente improcedentes, como son actos o derechos no inscribibles, rectificación de errores inexistentes o no imputables al registro, presentados sin pago de derechos, o defectuosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se presentan al registro copias simples, que no se acompañan los documentos técnicos, hasta la interposición al tribunal registral. En ese sentido es de que estas modificaciones pretenden un poco resolver estos impases, ¿no? Y por eso es de que también ahí se incide un poco en la calificación registral, se sistematiza de mejor manera cuáles son los fundamentos o cuáles son los supuestos de tacha especial en la calificación registral, ¿no? De eso es lo que vamos a conversar, estimado Carlos. Y estas modificaciones, un poco para poner en contexto, tienen que ver algo con el tema de lo sucedido por el tema de la pandemia, o es algo que ya se estaba viniendo, o sea, algo que ya se estaba trabajando de mucho antes y devino en esta modificación del tubo. A ver, buena inquietud, estimado Carlos. A ver, empecemos a ver un poquito a conversar. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para agotar, digamos, todas las modificaciones que se está introduciendo con esta resolución, ¿no? Pero yo creo, hablar un tema del calificación registral sobre todo. Creo que ahí vamos a centrarnos un poco la conversación, porque sería pues, manifiestamente imposible, en 40 o en una hora tendríamos que dilatar bastante la conversación. En primer lugar,
eh, quizás aquí vamos a tener un poquito que, no sé, avanzar con cierta lentitud porque como se comprenderá, una modificación abarca aspectos puntuales de un pequeño rubro que forma de un todo, ¿no es cierto? Entonces, a veces como que tendríamos que ubicarnos en el todo y luego dentro del todo decir qué se está modificando puntualmente, ¿verdad? Claro. Entonces va a ser un poquito, no sé, por eso digo, ¿no? Que es un poco amplio de tiempo lo que necesitaríamos para conversar, pero vamos a tratar de ser lo más sintético posible, ¿no? Por ejemplo, la primera modificación que a mí se me ocurre importante es la referida al artículo 14, ¿no? Y habla expresamente sobre el encauzamiento de los mandatos judiciales o las solicitudes administrativas que llegan al registro, ¿no? Eh, Como se sabe, al registro llegan documentos para ser inscritos desde tres puntos de origen. Llegan en primer lugar los documentos de las notarías, básicamente escrituras públicas. Luego también llegan documentos de las autoridades administrativas, entiéndase, municipalidades, agricultura, Dirección Regional de Agricultura, ¿no es cierto? Y también llegan documentos de origen judicial, Poder Judicial, ¿no? Vía medidas cautelares de embargo, anotación de demanda. A veces llegan también sentencias de prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo. En fin, entonces, al registro llegan documentos desde tres puntos de origen. Entonces, el artículo, ¿a qué es lo que pasa? Cuando quien presenta al registro un documento para que se inscriba, en el registro se conoce a este documento como título, ¿no es cierto? Y le dan un número, se asigna un número, es como el expediente en el Poder Judicial o en el ámbito administrativo, ¿no? En el registro entendemos título como, como un vocablo que sería semejante al de expediente, ¿no? Entonces, a ese título se le asigna un número en el registro y cuando lo presenta el usuario, o sea, quien está interesado en que se inscriba, va, ingresa y se va a lo que es, digamos, la oficina del diario. O sea, en realidad es la oficina donde ustedes ven a un cajero, ¿no? O a una simple cajera ahí. Eso técnicamente se conoce como la oficina del libro diario. Entonces, para todos es como donde se recepcionan y se pagan los hechos registrales, ¿no? Entonces, es el usuario quien va y presenta su título al registro ante esa ventanilla. Bueno, pero ustedes comprenderán que muchas veces, por ejemplo, algunas autoridades como el Poder Judicial, lo que hacen es mandan vía courier. Entonces, esos documentos que llegan al registro vía courier no se presentan por esa oficina del libro diario, por caja, ¿no? Sino suelen ingresarse a través de una ventanilla administrativa, ¿no? Que se conoce que hay en la oficina, ¿no? Eh, entonces, y generalmente, algunas veces llega a esa oficina, que no es la que normalmente se conoce como la oficina donde está el cajero recepcionando, la cajera recepcionando, y suele discurrir por diversas oficinas dentro de la oficina. Algunos documentos llegan finalmente al jefe de la unidad registral o al jefe zonal, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasan con esos documentos, no? ¿Cómo así esos documentos deben de finalmente ingresar para que se haga la calificación y se haga la inscripción? Entonces, se comprenderá este problema si es que entendemos que en el registro hay, digamos, hasta tres vías de acceso de documentos. Los títulos que van por caja, los reingresos, comúnmente conocidos como subsanaciones, que va por una oficina que se llama mesa de partes, y los documentos administrativos de la propia oficina, que son trámite documentario. O sea, los títulos van por caja, que son para inscribir. Cuando hay observaciones del registrador, los reingresos o subsanaciones van por la oficina de mesa de partes. Y también hay otros documentos que se presenta a la entidad registros públicos para otros fines. Tema de proveedores, temas administrativos, temas diversos, ¿no? Que esos no van para el área registral, sino se van para el área administrativa, ¿no? Entonces, muchas veces llegan documentos del Poder Judicial, imaginémonos, o de algunas entidades administrativas también puede ser, no van a caja. El mensajero no lo deja en caja, ¿no? Lo deja en la oficina de trámite documentario, ¿no? Y el documento discurre de oficina en oficina de repente, un día, 2 días, y luego, ¿qué es lo que pasa? El funcionario encargado se da cuenta de que eso debe ir al libro diario, a caja, ¿no? Porque está referido a una inscripción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se debe encauzar. A eso se conoce como el encauzamiento. Entonces, el artículo 14
del reglamento de los registros públicos dice que los pedidos de inscripción formulados por autoridades judiciales mediante oficio dirigido al funcionario de la oficina registral, dice, serán derivados por el citado funcionario para su ingreso por el diario. ¿No es cierto? Ya, entonces es el encauzamiento, ¿no? Y aquí viene la modificación del artículo 14. ¿Ya? Como ustedes comprenderán, con esto del Código Procesal Penal en vigencia, los señores del Ministerio Público también tienen la facultad de requerir al registro que se hagan determinadas anotaciones preventivas de medidas cautelares. Entonces, el artículo 14 ya recoge, digamos, esa circunstancia, ¿no? Y dice de que las mismas reglas, o sea, encauzamiento, se aplica a las solicitudes de anotación preventiva de medidas cautelares formuladas por las autoridades del Ministerio Público, facultadas expresamente para ejecutar tales medidas. Entonces, vean la primera modificación, ¿no? O sea, se le da también cobertura a los documentos que vienen desde el Ministerio Público, que deben ser encauzados. Bueno, pero también este artículo 14 hace referencia a un tema que especialmente se ha desarrollado en la SUNAT en esta época de pandemia, aunque ya esto se había implementado desde el 2018. Ustedes sabrán de que hoy por hoy Registros Públicos es una de las entidades líderes, digamos, en lo que es la tramitación de los documentos a través de los sistemas informáticos, ¿no? Y hoy por hoy se pueden presentar al registro documentos a través del sistema de intermediación digital de la SUNAR, que se conoce como el SIT SUNAR, que en otras palabras ya es la presentación virtual de documentos al registro. Entonces, el artículo 14 del reglamento lo que hace es expresamente referir a este hecho, ¿no? Y dice, por ejemplo, en el mismo artículo 14, la modificación dice que los mandatos de anotación de medidas cautelares de embargo, cuya ejecución se viabiliza el amparo del artículo 638 del Código Procesal Civil, dice, serán presentados electrónicamente a través del sistema de intermediación digital de la SUNAR. En otras palabras, si el Poder Judicial, si un juez dispone una medida cautelar de embargo, imaginémonos, entonces ellos tienen ya ellos están en la posición de presentar, enviar ese documento al registro tan pronto hayan emitido la resolución de medida cautelar, imaginémonos, a través del sistema de intermediación digital de la SUNAT. O sea, es entonces, inmediato eso. Ya es prácticamente inmediato, ¿no? Tan pronto le dan el enter y ya estamos pues en el registro. Entonces, esta es la primera modificación, ¿no? Sobre el encauzamiento de los mandatos judiciales o solicitudes de las medidas de autoridades administrativas, ¿no? Eso vemos en el artículo 14. Luego, el artículo 15 también está vinculado a la presentación de los documentos al registro, ¿no? Tradicionalmente, según el artículo 15 todavía del reglamento, antes de la modificación, decía pues de que las solicitudes de inscripción se hacen en el registro por escrito y en unos formularios de la propia SUNAR, ¿no? Que son de expendio gratuito, ¿no? Y que había que adjuntar una copia simple del DNI, ¿no es cierto?, con la constancia de haber sufragado, y dice que tratándose de dependientes notariales, digamos, no era necesario que presenten ninguna copia de su DNI. Luego esto se ha ido modificando, han habido resoluciones administrativas del Tribunal Constitucional donde dice que no podía condicionarse el ejercicio de un derecho al hecho de haber sufragado o no sufragado. En fin, pero el punto era de que cómo así identificábamos al presentante de un título teniendo en cuenta los problemas que se han presentado en algún momento con relación a documentos falsos, suplantación de identidad, ¿no? O sea, muchas veces cuando se dan esos hechos es necesario saber quién es la persona que ha presentado el documento al registro, ¿no? Y cómo lo identificamos. Entonces, ustedes recordarán de que la SUNAR ya implementó también a través de algunas disposiciones aisladas, digamos, la necesidad de que se haga una identificación biométrica. Entonces, el artículo 15 ahora, con la modificación expresamente, contempla ese supuesto, ¿no? Dice que las solicitudes de inscripción se reciben en el registro y en el registro se hace la correspondiente identificación biométrica al que va al registro y deja un documento, ¿no? Así el artículo 15 dice, ¿no? La solicitud de inscripción se formula por escrito en los formatos aprobados por la SUNAR, claro, previa identificación biométrica de la identidad del presentante. La solicitud de inscripción formulada en medios electrónicos se rige por sus reglas especiales. Lógico, ¿no es cierto?
Si una persona va al registro y deja un documento para su inscripción, entonces lo identificamos biométricamente. Entonces hay un huellero, en los ventanilleros en el registro tienen un acceso, una conexión a RENIEC, capturan la huella digital y ya inmediatamente se refrenda la identidad de la persona que está presentando, ¿no es cierto? Pero si es que este documento se presenta a través del sistema electrónico, entonces ahí ya no hay, digamos, forma de identificarlo biométricamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Las personas o las entidades o funcionarios que tienen la aptitud de presentar documentos a través de medios electrónicos son los notarios. Entonces ellos ya tienen su propio mecanismo de seguridad interno, ¿no es cierto?, que garanticen de que ese documento está saliendo de su notaría. Hay contraseñas de acceso que lo maneja el notario y entonces ahí no hay ningún tema de desconocer quién es la persona que ha enviado ese documento, ¿no? Los sistemas informáticos perfectamente tienen asociado o identificado a las personas que manejan los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, el artículo 15 sintetiza esos dos temas, ¿no? La identificación biométrica para quienes van físicamente al registro y por otro lado dice que la presentación a través del SID, Sistema de Intermediación Digital, tiene su propia normatividad especial, ¿no? En los procedimientos técnicos, tecnológicos, de seguridad, contraseñas, ¿no? Ese es Doctor, del 15. sí, hay Sí. un paréntesis. Hay algunas consultas que ya se están haciendo. A ver, Edgardo Vega, Urrutia, por favor, incidir en los partes judiciales de medidas cautelares que son presentados por particulares y los derechos registrales, o sea, el pago. ¿Qué sucede con los pagos en el caso de lo que está consultando? Qué gusto encontrarme ahí por la página con Edgardo Vega. Un saludo desde Arequipa. Mire, un poco le comento cómo es la tramitología, digamos, que se vive hasta este momento en materia de medidas cautelares, ¿no? Eh, eh, Recientemente, yo creo que ya hace un año y medio, es que Registros Públicos ha abierto una ventanilla en la sede del Poder Judicial, en la sede principal del Poder Judicial. Entonces, pero esta acción es solamente como acercar el registro al Poder Judicial, ¿no? Finalmente es el propio registro quien se ha extendido al ambiente del Poder Judicial y hay una ventanilla, como cuando hay una ventanilla del Banco de la Nación en algunos lugares, ¿no? Donde se puede pagar los derechos, las tasas, ¿no? Entonces, en cuanto a la tramitología, lo que se ha visto es de que del despacho del juez, los secretarios de juzgado, dejan los partes judiciales en esa ventanilla, que es una ventanilla de registro, porque hay un personal del registro, ¿no?, que hace la recepción. Y dejan ahí los partes judiciales, el oficio y los partes que correspondan. Imaginémonos una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, y ahí se recibe. Y suele recibirse, pues, como es el secretario de juzgado o alguien del juzgado quien deje ese documento, nadie paga los derechos registrales. Entonces se recibe con costo cero y luego ese documento llega a la sede central, digamos, donde están los registradores y se asigna a quien corresponde. El sistema ya lo asigna apenas se haya ingresado, ¿no? Y se le entrega. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplican las reglas, digamos, de calificación en cuanto a derechos mínimos. Según el reglamento general, los derechos que se cobra en un trámite de inscripción tienen dos componentes, ¿no? Un derecho de calificación y un derecho de inscripción. Entonces, el derecho de calificación da pie a que el registrador se aboque al conocimiento de ese documento. Y para que se produzca ese abocamiento, si no se ha pagado nada, entonces el registro va a mandar un oficio al juez diciéndole, señor, requiérase a los interesados para que se apersonen a este registro y paguen tal cantidad como derechos mínimos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, suele haber un bache, ¿no? Porque entre que va y que viene ese oficio, o entre que llega al juzgado el oficio, tramitan en el juzgado el oficio, ponen en conocimiento, suele pasar un tiempo más o menos dilatado, ¿no? Hasta que finalmente el interesado se da cuenta de que su trámite está paralizado en el registro, ¿no? Se está esperando que se paguen los derechos mínimos. Entonces, una vez que el usuario interesado va al registro, paga, entonces ya en el registro se ve en el sistema que ya se ha pagado y recién se procede a la calificación, ¿no? Y si es que se va a inscribir,
Entonces ya hay que hacer un pago final, digamos, es una liquidación final de los derechos, se espera ese pago y se practica la inscripción. Eso es lo que ocurre, digamos, hasta este momento, ¿no? Ahora, doctor, hay un tema, pero ojo que hay que aclarar, ¿a partir de cuándo, en todo caso, empieza a correr los plazos dentro del registro? ¿Cuando ingresa el documento o cuando se realiza el primer pago? Los plazos se inician a partir de la presentación en la ventanilla. De ahí empiezan a correr los plazos. Es que en el registro no hay plazos, digamos, al estilo Poder Judicial, ¿no? 3 días para contestar, X días para apelar, ¿no es cierto? X días una respuesta. No, no es cierto. En el registro hay un plazo de vigencia del asiento de presentación. ¿No? Y durante ese plazo de vigencia se deben realizar todas las acciones necesarias para practicar la inscripción. Es como que llega al registro, el registrador llega un mandato judicial, un embargo, tiene 7 días, digamos, para calificar, califica al segundo día, inmediatamente manda el oficio, primero paguen, le dice. Y eso va a estar ahí corriendo el tiempo hasta que paguen, ¿no? Va a pasar 10 días, 20 días, 30 días, puede llegar hasta el día 55, 54, y si no se ha pagado, no se tramita, ¿no? Entonces ya es interés del usuario que va y pague. Entonces, lo que se está haciendo ahora, y a eso apunta esta modificación del reglamento, ya se está hablando de la presentación a través del sistema electrónico de los mandatos judiciales, ¿no? Es un a nivel interinstitucional que debe manejarse, obviamente, entre la SUNAR y el Poder Judicial. Por el lado del registro, todos los sistemas informáticos están en posición ya de interconectarse, ya está interconectado con los notarios, por ejemplo, a nivel nacional. Y sería nada, ¿no es cierto?, interconectarse de una vez también con el Poder Judicial, ¿no? Y que las medidas cautelares o cualquier tipo de documentos que salgan del Poder Judicial lleguen por esa vía al registro, ¿no? Se evitaría la circulación de papelería y también la intermediación de mensajeros, servicios de courier o el propio usuario, ¿no? Y también los sistemas de pago ya se pueden hacer también al registro a través de la tarjeta electrónica, el débito y todo eso, lo que se conoce hasta este momento, ¿no? Bueno, eso podríamos hablar, estimado. Sí. Hay un mensaje más. Nos comenta Percy Benito Díaz Cuela. Normalmente el parte judicial ingresa a ventanilla de trámite documentario, quien debe presentar el parte al diario UREJ o el encargado de mesa de partes. Los registradores pueden hacer su reserva de pago por derechos de calificación. A ver, un poco, volviendo sobre el tema de los derechos, ¿no? La calificación está vinculado con los pagos de los derechos registrales. O sea, en otras palabras, según el Reglamento General de Registros Públicos, para que cuando se presenta un título al registro, entonces debe pagarse derechos mínimos. Entonces, a esos derechos mínimos se conocen en el reglamento como derechos de calificación. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que al registro llega una escritura pública de compra-venta, imagínense que ha pagado, no sé, por alguna razón ha pagado una suma diminuta. Luego yo me doy cuenta de que esa suma no cubre el derecho de calificación, porque el derecho de calificación es una suma diferente, mayor. Entonces yo ahí no me aboco a la calificación. Le digo, previamente sírvase pagar los derechos mínimos, o sea, reintegrar la diferencia de los derechos mínimos. Entonces, en ese caso, una vez hecha este requerimiento, el usuario va a tener conocimiento inmediatamente por el sistema electrónico, ¿no? Él puede ver en su correo, en su celular, o puede ir a mesa de partes y que le impriman el requerimiento. Inmediatamente paga, y una vez que ha pagado, entonces recién nos sacamos a la calificación. Entonces, pero ojo, durante ese tiempo sigue corriendo los plazos, o sea, no se detienen los plazos, ¿no? Entonces, lo recomendable es de que el usuario, cuando presente un título al registro, pague los derechos mínimos, ¿no? Entonces, en caja le van a hacer una liquidación o también pueden entrar, se llama calculadora registral, eso está en la página web de la SUNAR, donde ustedes pueden simular los pagos según la naturaleza del acto que quieren presentar al registro, ¿no? Entonces, ahí simulan y hacen la liquidación de cuántos serían los derechos mínimos que deben de abonar y pagan ese monto. Nada impide también de que el usuario pague el total, ¿no? Es decir, paga los derechos mínimos y ya también paga de una vez los derechos de inscripción. Entonces, si es así, si se presentó, se pagó simultáneamente todos los derechos, entonces ya no hay ningún requerimiento previo de pago de derechos mínimos y pago total, sino de frente, esa es la calificación positiva, se ve que se ha pagado los derechos totales y se inscribe, ¿no es cierto? Ahora, imaginémonos que finalmente no se ha inscrito.
Entonces también no es que el registro se queda con ese dinero, se hace una liquidación, ¿no? Se cobra solamente derechos de calificación porque se ha calificado y al no haberse inscrito, se dispone la devolución de ese dinero y la administración del registro procede a hacer esa devolución o el usuario puede utilizar ese monto en un posterior servicio. Ok. Hacen una repregunta, Edgardo. O sea, a partir de la modificatoria del artículo 14, ¿los partes solo se presentará por el juez vía sistema informático? Sí, eso es lo que está estableciendo el Reglamento General de los Registros Públicos, pero es evidente de que esto va de la mano con la administración del Poder Judicial, ¿no? O sea, obviamente el registro está predispuesto a eso, pero es imperativo de que en forma institucional las dos entidades interactúen e implementen este servicio. Sería muy positivo ¿qué te digo? Para todas aquellas personas que desarrollan sus actividades en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Un Ujú. abrazo, Ricardo, un gusto tenerte por acá. Sí, le manda también parabienes y éxitos, Sí, mi Edgardo colega Vega, en sus de la U, comentarios. claro, un gran honor tenerlo por acá. Hay otra pregunta, uy, es un bombardeo de preguntas, doctor, sobre el niño. Y eso que estamos solo en dos artículos. Sí. A ver, José Luis Vargas nos pregunta, eh, ¿registros públicos para sus trámites aplica la Ley de Procedimientos Administrativos General? De no ser así, ¿cuál es la normativa que regula sus trámites? Bueno, eso es importante tener en cuenta. Fíjense, en registros públicos obviamente hay un procedimiento registral, ¿no? Como Ujú, sabemos, hay un reglamento general de los registros públicos que versa sobre el procedimiento registral, básicamente, ujú, pero al mismo tiempo hay reglamentos por registros, ¿no? El reglamento general es como decir el Código Procesal Civil, pero el Código Procesal Civil al mismo tiempo tiene trámites específicos. En el registro más o menos ocurre lo mismo. Hay un reglamento general, pero luego el registro de predios tiene un reglamento de inscripciones para el registro de predios. De igual manera, el registro de sociedades, de igual manera, personas naturales personas naturales, de igual manera, propiedad vehicular, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando en este momento es del reglamento general de los registros públicos. Ahora, en el registro, la ley del procedimiento administrativo general, la 27444, se aplica supletoriamente en algunos aspectos bien determinados, ¿no? O sea, no, la tramitología versa por esta ley especial que es el reglamento general, específicamente, ¿no? Y supletoriamente en algunos puntos determinados con la ley del procedimiento administrativo general. Sobre todo ya. en el tema de la tramitación en notificaciones en segunda instancia, por ejemplo, ahí pues el reglamento general de registros públicos no ha previsto y ahí se aplica también en el tema de los trámites administrativos, digamos, registrales, por ejemplo, duplicidades, reconstrucciones de partidas registrales, cierre por superposición por duplicidades. Entonces, ahí sí se aplican las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y él hace una repregunta. Ante un vacío, duda o necesidad de un esclarecimiento de la normativa que regula las actuaciones de registros públicos, ¿ante quién se puede emitir la consulta? ¿Existen opiniones de manera similar como las que emite la OCE? Claro, bueno, los registradores eh, absuelven, digamos, consultas con relación a los documentos que han llegado a sus manos, ¿no? Por ejemplo, llega una escritura pública de compra-venta y el registrador ha hecho una observación, entonces los usuarios están en la posibilidad de entrevistarse con el registrador, ¿no? Ahora es un poco limitado por esto de la pandemia, pero normalmente hay una hora de atención en el registro, ¿no? Para estos casos, y ahí suelen ir los usuarios, van a veces con sus abogados de repente, o a veces van con ingenieros, arquitectos, para cuestiones técnicas, y se entrevistan con el registrador o también con el personal técnico del registro, ¿no? En el caso del área de catastro, ¿no? Entonces sí es posible. Ahora, pero eso el reglamento también lo ha previsto, ¿no? Todo eso se desarrolla siempre que esté en trámite un título, ¿no? Entonces es como que
no podíamos ir al registro a hacer una consulta abierta, ¿no? Entonces, si no hay nada en trámite en el registro, entonces, ¿sobre qué vamos a absorber la consulta? Entonces, eso no está determinado de ese modo, ¿no? Pero eso sí, si es que el usuario quiere conocer los criterios, quiere conocer cuáles son más o menos el sentido de las decisiones registrales, puede ingresar a la página web de la SUNAR e ir a las resoluciones del tribunal registral. Ustedes vean en la página de la SUNAR, vayan al casillero correspondiente al tribunal registral y ahí van a encontrar toda la jurisprudencia del tribunal que está debidamente sistematizada. Es así como SPIG o como Gaceta Jurídica, tiene buscadores por rubros, por actos, y está a disposición de cualquiera, ¿no es cierto? A todos los actos que ustedes se pueden imaginar, entran y ahí le van dando toda la jurisprudencia que ha habido para casos análogos y les puede servir. Aparte de eso, también allí existen precedentes de observancia obligatoria aprobados por el tribunal, que también están publicados. Son las resoluciones del tribunal que también ya forman parte del marco normativo porque son de aplicación obligatoria para los registradores en casos semejantes. Pero al mismo tiempo también hay otro rubro de decisiones del tribunal, ¿no? Son aquellas resoluciones que si bien no han adquirido la calidad de precedente vinculante, pero son decisiones que cuando hay una apelación, ya se sabe que el tribunal va a resolver en ese sentido, ¿no? Son los acuerdos plenarios. Entonces, los precedentes son cuando el tribunal ha tomado ya esa decisión, es un tema de votaciones, y cuando no ha habido el quórum necesario, entonces, pero sí se ha ido a una calificación, a una votación calificada, entonces, sin haber llegado al nivel de precedentes, se queda en el ámbito de acuerdo plenario, ¿no? Entonces, también sirve y orienta al usuario y al registrador en la calificación correspondiente. En todo caso, ahí podemos encontrar todos los, se podría decir, todos los vacíos que a veces existen en la normativa vigente, ¿no? Así es, la jurisprudencia hace bastante, pues, ¿no es cierto? Hace bastante, o sea, hay cosas que no están en el reglamento, cómo se interpretan cosas del reglamento, y el tribunal tiene en ese sentido una función docente, ¿no? Ustedes lean sus resoluciones del tribunal, son sumamente ilustrativas, ¿no? Entonces, como para presentar el marco normativo, cuál es el caso propuesto y cuáles son los criterios y cómo se razona finalmente, ¿no? Listo. Bueno, Bien, a ver, seguimos. pasemos a un artículo más. A ver, alguna modificación que haya sido sustancial. De ahí Vamos, vamos a ver otra vez el tema de las preguntas. vamos viendo, vamos viendo, vamos avanzando, ahí van surgiendo las inquietudes, ¿no? Sí. El artículo, por ejemplo, otro artículo es el 18. ¿Ya? Esto está vinculado con el horario de presentación de documentos al registro. Hasta antes de esta modificación, se había establecido de que los títulos, para que sean válidos, la validez de la presentación de los títulos en el registro debía hacerse dentro del horario establecido por el jefe de la oficina registral. Y este jefe, de manera excepcional y por causa justificada, podía ampliar, digamos, el horario para presentar. Con esto de la presentación de los documentos a través del sistema interconectado de intermediación digital con el CID, ahora los títulos se pueden presentar a toda hora prácticamente, ¿no es cierto? Y el artículo 18 dice de que la presentación de los títulos se efectúa dentro del horario establecido a nivel nacional. O sea, ahora ya no hay un horario para cada zona registral o para cada ciudad, digamos. Ahora hay un horario establecido a nivel nacional, ¿no? Rige a nivel general. Ahora, también se establece que, al revés ahora, ¿no? Que el jefe zonal, por una causa justificada, puede modificar, variar temporalmente este horario de presentación. A veces puede haber en una ciudad algún problema natural, una situación de fuerza mayor, caso fortuito, no sé, un accidente de la naturaleza, algún tema que impida presentar en determinado horario o suprimir, entonces lo puede hacer. La regla general ahora es de que el horario es el que rige a nivel nacional. Y excepcionalmente el jefe puede modificar. Antes era al revés. El jefe de cada zona establecía su propio horario, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ahora se ha modificado. Bueno, veamos un poco ahora de calificación. Calificación registral, ¿no? Digamos, las observaciones. A ver, mira, sin querer ya estamos más ya pasando la media hora, ¿no? Por eso decía que va a ser un poco difícil agotar todo lo que se quisiera. Bueno, por lo menos lo más importante, ¿no? Ya quizás en una nueva sesión Empezaremos con más cosas. vamos agotando, sí, así Ya, es. hablemos a ver de las observaciones.
En el tema de las observaciones, por ejemplo, yo destacaría eh, la presentación, la ampliación de la rogatoria. A ver, esto de la rogatoria. A mí no me gusta la palabra rogatoria. Suena Es a un vocablo súplica. arcaico, ¿no? Es un vocablo arcaico. Es Sí. castellano, pero es arcaico, pues, ¿no es cierto? Ah. Entonces, podríamos decir, pues, solicitud, ¿no? Una rogatoria es, pues, solicitud, ¿no? No sé por qué eso debe ser un vocablo arcaico. Ya, miren, ¿qué es lo que pasa? Se presenta un título al registro, ¿ya? Entonces dice el reglamento de que cuando se presenta un título al registro puede ocurrir tres cosas. Puede haber una calificación positiva, o puede haber, bueno, o puede haber una calificación negativa, o puede haber una suspensión. Entonces, la calificación es positiva cuando llega el documento al registro y luego del examen que hace el registrador determina que este documento reúne todos los requisitos de forma y de fondo previsto por las normas y decide, y asimismo también que se ha pagado los derechos y decide inscribirlo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una calificación positiva, o sea, se cumplió con el objeto de la presentación del documento al registro. Pero también puede haber una calificación negativa. Entonces, quiere decir que el registrador ha encontrado algunos defectos. Entonces, si los defectos son, a juicio del registrador, subsanables, saca una esquela que se llama observación. La palabra observación, en líneas generales, está lo que denota es de que hay defectos, pero que estos defectos son factibles de ser subsanados por el interesado. Pero también podría ser que el registrador considere de que hay defectos que no se pueden subsanar, que son insubsanables. Y en ese caso saca una esquela que ya no se llama de observación, sino se llama de tacha. A esto se conoce como tacha sustantiva. Porque hay otra tacha, una tacha procesal o por vencimiento de plazo, pero en este caso es una tacha, digamos, sería una tacha sustantiva, ¿no? En la tacha sustantiva es como que el registrador ha advertido de que hay un defecto que no se puede subsanar en este procedimiento registral, ¿no? Ya es una situación, es como que se ha presentado al registro un acto nulo, y es un tema ya jurídico, de calificación jurídica, y al ser nulo, entonces, como se sabe, en la teoría general del acto jurídico dice que los actos nulos son los actos que han nacido muertos, ¿no? O sea, lo que está muerto no puede resucitar, no puede subsanar, ¿no? Entonces, el registrador considera de que eso es lo que se ha presentado. Entonces, o también podría ser que el registrador dice ya, el título es perfecto, pero hay que pagar derechos. O sea, sale una liquidación. Entonces ya, todo está bien, pero te falta pagar derechos para inscribir. Entonces, puede ocurrir eso, ¿no es cierto? Pero disculpe sí, que lo interrumpa, y digamos que se ha dado el caso de que ha sido tachado el título, pero hay que considerar que los seres humanos pues a veces cometemos errores, y digamos que realmente sí era, sí se podía hacer una, o sea, levantar esa observación. ¿Hay alguna forma de apelar eso o ya es una vez que se dice, o sea, se tacha, ya no hay forma, no hay marcha atrás? claro, todas las decisiones del registrador son impugnables. O sea, para eso hay una segunda instancia. Toda, ¿no? Ok. La de observación se puede apelar, la de tacha se puede apelar, la de liquidación también se puede apelar, ¿no? Si tú consideras que te están cobrando en forma excesiva lo que no corresponde, también se puede apelar al tribunal registral. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, todas las decisiones son impugnables, ¿no? Bueno, entonces decíamos de que puede haber una calificación positiva o una calificación negativa. En la negativa puede haber una observación, una tacha o también un requerimiento de pago de mayor derecho, ¿no es cierto? Bueno, pero también podría ser de que el trámite se suspenda, ¿no? O sea, por eso decía, ¿no? Calificación positiva, negativa o suspensiva, digamos, ¿no? Se suspende, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de la suspensión? La suspensión es cuando llega al registro un título, llega a manos del registrador, de repente el registrador advierte de que días antes se había presentado otro título referido también al mismo predio. Entonces, hay un título anterior en trámite, ¿ya? Pongamos el supuesto de un Ok. embargo, ¿no? Hay un predio, hay un deudor. Entonces, el Poder Judicial dispone un embargo en forma de inscripción. Llega al registro y el registrador recibe esa orden judicial y le dice al juez, señor juez, muy bien he recibido, pero no ha pagado derechos. Entonces, que el interesado venga, se apersone y pague los derechos registrales. ¿Ya?
Entonces, pero a los 2 días llega otro embargo de otro juzgado, imaginémonos. Ya, no pongamos otro embargo, mejor digamos, llega una compra-venta, ¿ya? Una compra-venta. Entonces, y esa compra-venta llega al registro en segundo lugar. Entonces, el registrador que califica ese segundo documento se va a dar cuenta de que en el sistema aparece que hay un embargo pendiente de respuesta del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Señor, le va a decir, señor, ¿sabe qué cosa? Acá tu escritura pública de compra-venta no se puede inscribir en este momento. Vamos a suspender la calificación porque estamos esperando una respuesta del Poder Judicial con relación a un embargo. Entonces, después, cuando llega el pago de mayores derechos o se complementen los documentos que sean necesarios para inscribir ese embargo, se inscribe el embargo y luego recién ahora sí se califica y se hará la inscripción de la compra-venta. No se puede hacer al revés, o sea, no es de que llegó el embargo, estamos esperando, llega la compra-venta y ya mismo le inscribimos y cuando llegue el embargo va a llegar en segundo lugar, ¿no? No se puede hacer, derechos incompatibles, ¿no? Porque recordemos que para que un embargo prospere es necesario que el deudor sea el propietario que está en el registro. Entonces, si inscribimos la segunda compra-venta, va a cambiar de propietario. Entonces, el embargo se quedaría, entre comillas, en el aire, ¿no es cierto? Por eso se dice que son incompatibles. Entonces, tenemos que esperar que llegue la respuesta con relación al embargo, al primer título, o que vence el plazo, porque también puede vencer el plazo sin que nunca llegue ninguna respuesta. Pasan los 60 días hábiles que había que esperar. Si no ha llegado respuesta, ese título primero que llegó se deja de lado y ahora entra el segundo, ¿no es cierto? A eso se conoce como la suspensión. ¿De acuerdo? Okay. Eso prácticamente indica que todo tiene que estar pues uno seguido del otro. No puede haber paralelos, pues, ¿no? Recordemos que en el registro rige pues un principio, ¿no? Primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, es una regla, digamos, de vida en el registro, ¿no? Todo funciona en razón a la oportunidad que llega el documento al registro. Y hoy por hoy, con esto de la presentación a través del sistema digital, ya pues las fracciones de segundo, ¿no es cierto? ¿A qué hora hicieron el enter? Así es. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Pero bueno, íbamos a la modificación al artículo 40, quisiera referirme, ¿no? Algunas veces llega al registro, imaginémonos, llega al registro para los que manejan, digamos, el tema de predios y para los arquitectos, ingenieros, ¿no? Imaginémonos que llega al registro una declaratoria de fábrica, ¿de acuerdo? Con una independización y con un reglamento interno, ¿ya? Y presentan, dicen, quiero que se inscriba la declaratoria de fábrica, las independizaciones y el reglamento interno, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lo presentan. Pero resulta de que cuando presentaron solamente llegó al registro 2 documentos. Llegó la declaratoria de fábrica y los documentos referidos a la independización, pero no llegó los documentos referidos al reglamento interno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se califica positivamente la declaratoria de fábrica, se califica positivamente los planos y demás documentos para la independización y le vamos a decir, oye, queda observado en cuanto al reglamento interno porque no has presentado los documentos. Ah, caramba, tú dices, me olvidé. Y recién elaboras tu reglamento interno. Vas al notario y legalizas tu firma. Es un requisito, digamos, ¿no? O puede ser también por escritura pública. Y lo presentas al registro. Entonces tú dices, señor, acá está el reglamento interno. Entonces, suele ocurrir que te dicen, ¿sabe qué? El reglamento interno tiene que preexistir al asiento de presentación. Acá esto no preexiste a la fecha de presentación, ¿no? Entonces, ahí te vamos a ver el tema de eso de calificación de títulos, pero en este caso, imaginémonos de que lo que ha ocurrido simplemente es que tú tenías en tus manos ese documento, pero si no, simplemente que tú no lo has presentado conjuntamente. Entonces tú dices, no, acá está. Estas completas y preexiste y sigue el trámite, ¿no? O podría también ocurrir que es necesario que se inscriba un acto previo, Imagínate, presentamos al registro una escritura pública de compra-venta, donde
B le vende a C. Pues acá, señor, quiero que se inscriba. ¿Quién es el vendedor? B. Y B le vende a C. ¿Quién es C? Soy yo. Y cuando el registrador quiere inscribir, mira en el registro y se da cuenta de que B no es el propietario según el registro, sino el propietario es A. Te va a hacer una observación. Dice, ¿sabes cosa? No se puede inscribir lo tuyo porque este señor B no es propietario. Aquí el propietario es A. Entonces tú dices, un momentito. Es que efectivamente el propietario A nunca llevó su escritura pública al registro. Entonces acá está, te alcanzo. Y yo solicito que se inscribe primero esta escritura pública de A a B y ahora que entre la escritura de B a C, que soy yo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está ampliando la solicitud de inscripción. Yo solamente pedí que se inscriba la escritura pública de B a C, pero como quiera que eso no se puede inscribir porque falta un acto previo, el acto previo es primero que se inscriba la primera grada, ¿no es cierto? El primer escalón, que es de A a B, para que luego ingrese de B a C, ¿no es cierto? Tiene que guardar la secuencia lógico-jurídico. Entonces, acá está la primera escalera, la escritura pública de A a B. Entonces, amplío mi rogatoria para que se inscriba esta primera escritura pública y acá la alcanzo, ¿no? Entonces, a eso se llama ampliación de la rogatoria. Entonces, el artículo 40 dice que la sola presentación de ese documento que contiene en este caso un acto previo importa la ampliación tácita de la rogatoria, ¿no? Entonces, a veces se interpretaba, no, pero tú no has solicitado pues la inscripción, has presentado, pero no dices para qué. Entonces, el reglamento está diciendo ahora, no, si solamente presentas, se entiende que tácitamente se ha ampliado la rogatoria. Hay justo una pregunta que tiene que ver con lo que está comentando, que la complementaría prácticamente, ¿no? Indica, José Luis, nuevamente, ante la suspensión de inscripción por embargo, como lo señala, el contrato de compra-venta minuta quedaría sin efecto. ¿En qué quedaría el pago efectuado al propietario primigenio? Está poniendo un caso ahí. A ver. Dice, ante la suspensión. El supuesto es el siguiente. Llega al registro un embargo. El propietario es A. Entonces, A debe a una persona. No le ha pagado a esa persona. Es una persona X. Entonces, esa persona X ha ido al Poder Judicial y ha logrado que el juez embargue un predio de A. Es mi deudor, dice, ¿no? Y ese deudor me debe. Y llega al registro la orden de embargo. Pero no se ha pagado los derechos, o no se han mandado copias certificadas por el juzgado, o falta algún documento, digamos, que formalmente debe acompañarse, ¿no? El registrador dice, señor juez, disponga que remitan, disponga que pague. Estando en trámite ese pedido, aún no llega del Poder Judicial, se presenta una escritura pública de compra-venta, ¿verdad? Entonces, pero en esta escritura de compra-venta, ¿qué es lo que qué es lo que está pasando probablemente? Lo que está pasando es de que este A se ha desprendido del predio. Ya no es dueño, le ha dado un anticipo, ha donado, ha vendido, lo que sea. Entonces, lo que en el fondo probablemente, especulemos, ¿no? Lo que él pretendía era de que cuando llegue el embargo, él ya no era propietario, ¿no es cierto? Y por tanto no se haga el embargo. Pero no ha ocurrido acá, ¿no? Él era propietario y llegó el embargo. Su escritura pública que él vendió llegó después. Entonces, dense cuenta que ahí es importantísimo la secuencia de la presentación de documentos al registro, porque si hubiese sido al revés, si hubiera llegado primero la compra-venta y luego el embargo no se podría haber inscrito porque ya no hubiera sido dueño del predio, ¿no es cierto? Hubiera sido el comprador. Pero acá no se ha producido eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que esperar que termine el trámite de la medida cautelar, que el juez responda, o que subsanen, o que vence el plazo sin que hayan subsanado nada, que son 60 días hábiles, ¿no? Entonces, si es que vence el plazo, recién se califica el segundo y la compra-venta. Creo que la inquietud era por qué pasa con ese documento. Lo que pasa es de que el que está comprando igual puede inscribir su derecho de propiedad en el registro, pero va con un detalle, de que va a ser propietario de un bien que tiene un embargo. Va a inscribir así, el embargo, va a llegar el pago, se va a inscribir el embargo, ya se acabó el trámite del embargo, quedó embargado, y ahora viene la escritura pública de compra-venta. El embargo no impide la inscripción. La hipoteca tampoco, igualmente no impide una inscripción. Se inscribe igualmente, solamente que el nuevo dueño ya pues recibe el predio con una obligación, ¿no? En este caso, un embargo en forma de inscripción.
Entonces, ese es el único detalle, ¿no? O sea, no es que queda sin efecto, sino que ya pues llegó, compró y está con embargo, ¿no? Tiene un problema adicional ahí. Sí, eso suele ocurrir, pues. Ya, Bueno, perfecto. A sobre ver, títulos conexos, a ver, o si sí, no, repregunta. eh, bueno, solo para saludar a los que nos están escribiendo, conectados ahorita, Gunther Francisco, Rosado, Olenka, Julie Acero, Richard Vargas, Dylan Huiza, Edgar Vega, Percy Benito Díaz, José Luis Vargas. Muchas gracias por sus preguntas y por todo lo que han estado consultando. Creo que vamos a alcanzar uno o dos artículos más, doctor. El tiempo se nos fue, pero ¿Ya? volando. Creo que vamos a tener que tener una segunda sesión con alguna otra modificación importante, ¿no? A ver, continuemos entonces con más artículos. Ya, bueno, el artículo 40 también ha sufrido una modificación. En realidad, lo que ha pasado, se ha introducido un artículo 40A sobre calificación de títulos conexos. En realidad, no es una normatividad nueva, sino lo que se ha hecho, se ha sistematizado de manera más armónica al propio reglamento general con relación a los títulos de calificación conexa. ¿Qué es lo que pasa? Imaginémonos de que se presenta al registro una declaratoria de fábrica. De pronto, por alguna razón, se presentó como nuevo título el reglamento interno, perdón, una independización, los documentos técnicos y un reglamento interno, pero cada uno de estos documentos llegó a diferentes registradores y está en diferentes títulos, ¿no es cierto? Pero es evidente de que en ese caso estamos frente a documentos o títulos que están referidos a un mismo predio. Todos tienen como objeto un mismo predio, ¿verdad? Entonces, hay un elemento que los vincula, que es el predio. Y por otro lado, ¿no? Esos actos son concurrentes entre sí, porque para que se inscriba un reglamento interno bajo régimen de propiedad exclusiva o común, por ejemplo, es necesario de que exista una edificación. Entonces, a eso va la declaratoria de fábrica. Pero al mismo tiempo también eso está vinculado con la configuración física de la edificación. Imaginémonos en departamentos, ¿no? Y eso requiere también la independización y que esa independización guarde armonía con el reglamento interno, ¿no? Entonces, si estos han llegado, han sido presentados en diversos títulos y tienen diferentes registradores inclusive, o puede ser que uno solo, entonces el usuario tiene la posibilidad de pedir que esos títulos, al ser conexos, se califiquen como uno solo. Entonces, a eso se refiere el artículo 40A, ¿no? La calificación de los títulos conexos. Y ahí ha sistematizado las reglas para que estos títulos conexos sean calificados de manera conjunta, ¿no? Así, por ejemplo, dice de que los títulos conexos ingresados con distintos asientos de presentación se calificarán conjuntamente cuando. Entonces, da las reglas para esta calificación conjunta. Dice, lo primero dice que lo soliciten él o los presentantes. Entonces, puede ser de que una misma persona ha llevado al registro y ha presentado ordenadamente, como le dijeron, ¿no? Este es el título 1, este es el 2 y este es el 3, ¿no es cierto? Y luego se da cuenta de que el uno supone al otro, el uno es requisito del otro y no se puede calificar o ya se va a generar una observación. Entonces él dice, no, yo quiero que se califiquen los tres juntos. Entonces él puede pedir. O si han presentado varias personas, digamos, son copropietarios de un mismo edificio, qué sé yo, entonces con la concurrencia de todos ellos pueden pedir que se califiquen en forma conjunta. O sea, primer requisito que lo soliciten los presentantes, o él o los presentantes. El segundo requisito, que se encuentre pagado, dice la totalidad de derechos registrales requeridos para su inscripción. Por cada acto hay que pagarlo, ¿cierto? El siguiente requisito, que el título presentado en segundo lugar contenga el acto previo que posibilite la inscripción del título presentado en primer lugar, siempre que dicho acto preexista a la fecha de presentación del primer título, ¿no? Imaginémonos, han presentado el reglamento interno del régimen de propiedad exclusiva y común, pero no se puede inscribir eso porque todavía no hay declaratoria de fábrica, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que la declaratoria de fábrica se inscriba previamente, que se presente en segundo lugar. Entonces,
ahí pues hay un acto previo. El otro requisito, que no existan títulos intermedios incompatibles. Claro, entonces puede haber, digamos, actos de otra naturaleza, un acto, digamos, entre la presentación del reglamento interno y la declaratoria de fábrica. Imaginémonos que ha entrado una compra-venta. Quien está haciendo la declaratoria de fábrica dejó de ser propietario y ya sería incompatible, ¿no? Entonces, tiene que existir un título incompatible, ¿no? Esos son los requisitos, ¿no? En cuanto a los efectos de la inscripción, dice, los títulos calificados de manera conjunta, dice, se retrotraen a la fecha y hora de la presentación del título más antiguo. ¿Quién califica de manera conjunta estos títulos? El registrador que conoce el título presentado en primer lugar. Ah, ok. O sea, todos llegan al que vio, el registrador que vio en primer lugar el título. El título, sí. Sí. A ver cómo vamos en tiempo. Creo que ya uno más y ahí se nos va a agotar el tiempo. Sí, uno más. Ya. Ya, bueno, también quisiera hablar del tema de las tachas, ¿no? O sea, este reglamento también ha sistematizado el tema de las tachas. En el registro, como decíamos, hay una tacha sustantiva y una tacha procesal, pero al lado de la tacha sustantiva también hay una tacha que lo denomina el reglamento como tacha especial. La tacha sustantiva, bueno, se sabe ya genéricamente de que hay tacha sustantiva cuando el título adolece de un defecto que afecta la validez del título presentado, ¿no? Es una compra-venta con una causa de nulidad, tema vinculado a la invalidez del acto jurídico, una cosa de esa naturaleza, ¿no? Quisiera hacer referencia a la tacha especial en realidad. Ya, hay una tacha especial en el registro. La exposición, o bueno, la parte considerativa de esta resolución, recordarán ustedes de que hace referencia que algunas veces suelen presentarse al registro algunos documentos simplemente con el ánimo de perturbar, digamos, la circulación de los derechos del tráfico jurídico, ¿no? Entonces dice que estos títulos deben ser rápidamente tramitados en el registro, rápidamente despachados por el registrador y si hay apelación, también rápidamente resueltos por el tribunal registral, a fin de que los que están en cola puedan seguir su trámite. Entonces, da, digamos, una tramitación sumarísima, digamos, cuando el título contiene un defecto que se califica como tacha especial. Entonces, el artículo 43A dice, por ejemplo, ¿no?, de que el registrador tachará el título dentro de los 5 primeros días de su presentación. ¿Cuándo? Cuando contenga un acto no inscribible. ¿Cuándo? Cuando se haya generado el asiento de presentación en el diario de una oficina registral distinta a la competente. ¿Cuándo? Cuando se presente, dice, en el supuesto del artículo 59 del reglamento de inscripción del registro de predios. Ya, a esto quisiera hacer referencia. Digamos, presentan al registro una independización, ¿no? Piden una independización, pero no adjuntaron los planos para la independización. Tampoco adjuntaron los planos del área remanente. Entonces, si no se han presentado los planos para la independización ni para el área remanente, dice de que el registrador tiene que hacer una tacha especial dentro de los 5 días, inmediatamente tacharlo. ¿Ya? Vean eso. Otro supuesto de tacha especial, dice cuando el título se presente en soporte físico, no obstante que hay una norma que ha dicho que debe presentarse en forma obligatoria en soporte digital a través del SID de la SUNAR. Vean que ya el reglamento está diciendo, si es que se ha establecido normativamente por la SUNAR de que estos tipos de actos solamente llegan por el SID, sistema informático, no se puede ir con papel al registro y presentarlo. Y si no obstante va al usuario y presenta el papel, entonces el registrador tiene que tachar de manera especial ese título. Tiene que llegar eso por el sistema informático. O sea, todos los que entran por sistema informático ahora necesariamente es por ahí, ya no hay ninguna otra opción, ¿no? Sí, ojo, o sea, la SUNAR ha ido paulatinamente disponiendo qué actos deben entrar obligatoriamente por el sistema informático, ¿no? No es al 100%, pero se espera que el próximo año, eso lo dijo el superintendente en su visita, dijo, al próximo año se espera ya que todo en el registro finalmente sea a través del sistema informático, ¿no? Si mal no recuerdo, en este momento, en el registro de personas naturales y jurídicas, es que hay obligación ya de presentar varios actos única y exclusivamente a través del sistema informático. Y si llegan por papel, ya corresponde hacer la tacha especial de los 5 primeros días, ¿no?
Ya. Otro supuesto de tacha especial es cuando se pida pues una rectificación de un asiento sin pagar los derechos, invocando un error imputable al registro. Muchas veces dice, señor, acá mi nombre es tal, pero me han inscrito mal, pues, ¿no? Y pido que se haga la rectificación. Entonces, si es que es un error imputable al registro, se hace la rectificación, ¿no? Sin pagar derechos. Pero si se advierte de que hay un error, sí, pero no es un error que derive del registro, sino de los documentos que en su momento dieron pie a esa inscripción. Entonces, en ese caso, no corresponde tramitarlo, sino inmediatamente hacer una tacha de carácter especial. Especial. Ujú. Y aquí es lo importante, ¿no? La mitología de estas tachas especiales, ¿no? Hemos dicho de que en estos casos el registrador tiene 5 días para hacer la tacha, ¿ya? Ya, ahora, dice, en estos supuestos que hemos hablado, dice de que el asiento de presentación se mantendrá vigente solo por 3 días más contados desde la notificación de la esquela de tacha para que pueda el interesado apelar. O sea, cuando hay tacha especial, una vez emitida la esquela de tacha, hay solamente 3 días para apelar. Dense cuenta cómo el plazo, en este que es un plazo reducidísimo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un supuesto de tacha especial. No es que yo puedo apelar hasta el día 35, como es en el procedimiento registral ordinario, digamos, ¿no? Cuando hay una tacha, ¿no? Acá la tacha, sale la tacha y tienes 3 días para hacer la apelación al tribunal. Y si no apelas, se acabó el procedimiento registral de ese documento. ¿De acuerdo? Es más, el reglamento dice que cuando haga si es que hay una apelación en este plazo de 3 días, dice el registrador debe elevar el título al tribunal en el mismo día, indicando expresamente en el oficio de remisión que se trata de un supuesto de tacha especial. En el caso entonces de tacha especial es bien, es rápido, ¿no? 3 días, un día sobre el acto, sobre la marcha, 5 días todo. para calificar y 3 días para apelar. Después de la tacha, ¿no? 3 días para apelar. Sí. Y justo acá están haciendo una pregunta al respecto. Si no realizó la tacha especial dentro del plazo establecido, estamos hablando de los 5 días, corresponde al registrador realizar la tacha sustantiva, pero en el plazo de la vigencia del asiento de presentación. Pero en el plazo de la vigencia del asiento de presentación cambia y no cumple con el plazo del asiento de presentación de la tacha especial. Bueno, no sé si es pregunta o es afirmación. Pero bueno, entiendo de que en el caso de que haya pasado los 5 días y realmente sea pues una tacha especial, ¿qué sucede, no? Ya, bueno, yo creo que la naturaleza de la tacha, si una tacha es especial o no es especial, no depende del registrador, ¿no? O sea, depende de la naturaleza del defecto que se está encontrando en el título. El hecho de que si a esa tacha se le ha dado o no se le ha dado el trámite como especial, yo creo que es irrelevante, ¿no es cierto? Porque la naturaleza de la tacha deriva del contenido del título, no de la calificación practicada por el registrador o no de la decisión del registrador, ¿no? Entonces, en todo caso, si no se ha hecho la tacha oportunamente dentro del plazo, es un tema, digamos, de responsabilidad del registrador, pero eso no quiere decir que la tacha ha dejado de ser una tacha de naturaleza especial. Ok. Sí. Listo, doctor. Bueno, hay comentarios, afirmaciones, ahí nos dice Beto Silva, por ejemplo, son obligatorios a través del SIT, todas las transferencias. Bueno, están, creo que ya ahorita se van a abrir, lo interesante es que se abre el debate también. Doctor, a ver, un último punto ahí trascendental. Yo creo, lo comprometemos, doctor, dentro del tiempo que usted tenga también, quizás en otra sesión, de acá de repente un par de semanas, para ver algunos otros puntos críticos que se hayan modificado dentro, porque la verdad hoy día solamente hemos visto 3, 4 artículos, ¿no? Sí. El tiempo se ha pasado demasiado rápido. Sí. Algo que usted haya considerado muy, muy interesante que se haya modificado, que podamos ver. Por ejemplo, a ver, un tema, digamos, importante, ¿no? En segunda instancia, por ejemplo, a ver, con esto podemos terminar, ¿no? En segunda instancia, miren, hasta antes de esta modificación ocurría lo siguiente cuando había una apelación del tribunal registral.
Imaginemos que hay un título que se presentó al registro, el registrador observó, el interesado apeló al tribunal registral, el tribunal registral confirmó la observación. Entonces, el procedimiento registral no termina con la decisión del tribunal registral. ¿Por qué? Porque, como se sabe, las resoluciones administrativas, y en este caso, la decisión del tribunal está contenida en una resolución administrativa, se pueden impugnar en la vía judicial. ¿De acuerdo? Ok, sí. Entonces, no se acaba el trámite con el tribunal, sino el usuario puede ir al tribunal. Es como que finalmente hay un registrador supremo, ¿no? Que es el Poder Judicial, que puede disponer que se inscriba finalmente, ¿no? Dentro de un proceso. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba? Ocurría de que cuando el tribunal registral sacaba su resolución y confirmaba la observación, ya, el plazo de vigencia del asiento de presentación de ese título apelado se prorrogaba. Se prorrogaba, en primer lugar, sumando el plazo que hay para hacer la impugnación judicial, que como se sabe, según el Código Procesal Civil, es de 3 meses. Y aparte, el reglamento decía, o dice, de que a esos 3 meses había que agregarle 15 días adicionales. Los 3 meses se computan en forma días calendario y los 15 días adicionales en forma de días hábiles. Entonces, si tenemos en cuenta de que cada mes tiene aproximadamente 20 días hábiles, entonces fácilmente ese título que había sido apelado al tribunal y el tribunal ha confirmado, ese título conservaba el asiento de presentación, fíjense, prácticamente 4 o hasta 5 meses, 3 meses y más 15 días, 4 meses. Y durante 4 meses nada se podía inscribir con relación a ese predio. Quedara congelado cualquier movimiento jurídico, digamos, registral del predio en cuestión. Es lo que ocurría hasta ahora, ¿no? Entonces, el artículo 164 del reglamento ha sido modificado ahora, de eso estamos hablando, y me parece muy importante, ¿no? Y voy a leer literalmente lo que ha dispuesto en este supuesto. Dice lo siguiente, ¿no? La vigencia del asiento de presentación del título durante el plazo aludido en el párrafo anterior no impide la inscripción de títulos ulteriores incompatibles, sin perjuicio que en tales casos se extienda adicionalmente en el rubro de cargas y gravámenes una anotación indicando que dicha inscripción está supeditada a los efectos de la sentencia que ampare la demanda anotada dentro de tal plazo. Ya, yo creo que no sé si se entiende, ¿no? O sea, hoy por hoy, imaginémonos que el tribunal registral confirmó una observación, ¿ya? Y en cola hay un nuevo título. Entonces, ahora, a partir de ahora, ese nuevo título ya no va a estar suspendido durante 3 meses más 15 días, sino se puede calificar y se puede inscribir, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? Dice, se va a inscribir, pero para que eso se haga, el registrador va a hacer una anotación en la partida registral informando de que hay un plazo, ¿no es cierto?, referido al título que ha sido apelado al tribunal y referido a una impugnación en el Poder Judicial. Y que este título que se está inscribiendo en este momento en segundo lugar, los efectos de ese título van a estar supeditados a lo que diga el juez mañana más tarde, cuando acabe ese procedimiento judicial. En ese esquema, imaginémonos que el tribunal confirmó, entonces ya no hay que esperar 3 meses y 15 días, inmediatamente se puede calificar e inscribir el título que está en segundo lugar, aunque sea incompatible con el que va a ir al Poder Judicial. Pasan los años, qué sé yo, llega una sentencia, entonces que afecta al título inscrito en segundo lugar, se tendrá pues ya por ineficacia el presentado en segundo lugar. Pero si es una sentencia que desestimó igual que el tribunal la inscripción, entonces queda simplemente ya pues consolidada la inscripción del segundo título, ¿no? Esta es una norma, digamos, en ese sentido nueva, ¿no? Nuevísima, que se ve evidentemente que tiene como finalidad un poco dinamizar el registro cuando habían apelaciones, ¿no? Porque francamente, que un título haya sido apelado, prácticamente te congelaba la partida registral por 4 meses aproximadamente. ¿Sí, no? Bueno, Carlos, yo creo que hasta aquí podemos llegar el día de hoy. Sí. Se nos pasó 11 minutos. Bueno, muchas gracias, doctor Edilberto, por su tiempo. Queda pendiente de repente una sesión más para ver algunos otros puntos. Muchas gracias a todos los que han estado viéndonos el día de hoy.
nuevamente a Gunther, a Olenka, a Julie, Richard, Dylan, Edgardo y Percy, que han estado comentando bastante, se ha abierto todo un debate que es bastante enriquecedor e interesante. José Luis Vargas, a Talía, Beto Silva, muchísimas gracias por estar el día de hoy, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Lo esperamos entonces una próxima sesión. ¿Queda el compromiso, doctor? ¿Puede ser? Claro que sí. Sí, siempre encantado. Estamos para seguir comentando. Gracias. Listo, Gracias a todos. muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches con todos y nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde. Nos va a visitar en esta oportunidad Freddy Namay desde el norte de la ciudad de Tacna. Bueno, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo domingo. Con ustedes, Carlos Chalco se despide. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.